¿no? Y con el millón de cosas que hay disponibles en estos temas y que hay que pensar y analizar, puede ser como demasiada cosa. Em, Va de nada. Ahora vamos a tratar de ir a toda velocidad. No, ni de chiste, voy a terminar hoy con todo lo que según yo les iba a decir, porque estuve felizmente 10 minutos hablando no, como media hora, entre las actividades y las referencias. Pero bueno, es que son cosas que creo que de pronto no les dedicamos el tiempo suficiente o necesario y siento que si no de pronto se van con dudas. Entonces, yo prefiero y luego pues nos vamos eh, haciendo bolas. Va. Eh, Vamos a hablar, no voy a hablar de de todo lo de los discursos porque no nos va a alcanzar la vida, pero solo hay un par de cosas sobre aparato crítico y argumentos que sí me parecen importantes y como para que nos vayamos como en la misma página. El aparato crítico se refiere a las citas, referencias que apoyan a la argumentación. O sea, no son solamente las citas y las referencias, es no las teorías, las cosas que estoy asumiendo, las construcciones como de conceptos, de objeto de estudio. El aparato crítico se compone por varias cosas y la manera más clarita que tenemos para identificarlo son las citas, las referencias y los conceptos, ¿no? Y cómo estos van ayudando a la argumentación. El aparato crítico también va dando las garantías o el resultado o el respaldo a las conclusiones. Lo que decía hace rato. Yo ya decidí que quiero llegar a este punto. Parte de la tarea entre la garantía, parte de la tarea y parte de lo que hacemos para fortalecerlo o para así efectivamente darle este respaldo a las conclusiones, lo vamos armando a partir de este aparato crítico o revisión de literatura, bibliografía, etcétera. Eh, y una cosa que es muy importante, y por eso hago como tanto énfasis de pronto en las referencias y las citas, es que utilizar o hacer referencia a expertos, explicaciones, a documentos estadísticos, a, gran, a documentos como informes de agencias internacionales, etcétera, le pueden dar fortaleza a los argumentos, o más bien le dan mucha fortaleza y validez a los argumentos. Eh, Me voy a saltar esta parte de los discursos, no porque no sean importantes, sino porque ya son las 9 y está bien que nos encante excedernos en esta clase, pero si no, de verdad nunca las voy a dejar ir. Eh, Solo para llegar a esta parte de los discursos argumentativos y expositivos, que son un poco la idea también de los párrafos o los ensayos o los textos argumentativos y expositivos. El argumentativo tiene por objeto persuadir o convencer al auditorio o a quien lee, a quien se dirige sobre un punto de vista en particular o sobre como una manera de ver o una conclusión con respecto a algo. Eh, una cosa que hacemos en estos discursos y que harán cuando lo escriban es adoptar o partir de un punto de vista frente a otras perspectivas o formas de pensar y se puede ir discutiendo el tema o temas como más específicos a partir de distintos elementos que lo componen. Eh, Luego está el discurso expositivo o los segmentos expositivos, que es en donde se presenta un tema, se describe y se explica.
A diferencia de lo argumentativo, el objetivo de este discurso, de este texto, es analizar un tema no necesariamente con el fin de convencer al lector, sino, o al receptor, sino de como de darle toda la información y que quien lo lee tome sus propias, llegue a sus propias conclusiones. Denme un segundo, voy a guardar la grabación. Em, eh, este tipo de discursos o de textos también se caracteriza por que las descripciones son bastante puntuales y la idea es lograr sistematizar las ideas e irlas ordenando. Es decir, tenerla, dar de la manera más clara, más estructurada eh, y más fácil posible la información a quien la va a recibir. Em, denme. Ah, vale. Sí, es que veía las preguntas, pero no veía las preguntas. Eh, Voy a hacer una pausa aquí. Vayan pensando si hay dudas sobre los discursos y sobre los textos argumentativo y expositivo, en lo que le respondo a Francisco. Eh, de pronto vi a alguien con cara de angustia. Este, la fecha de entrega es un día específico o puede ser a lo largo del curso. Puede ser a lo largo del módulo, o sea, del módulo 2 o del bloque 2 que creo que termina al final de esta semana, pero puedo revisar la, ¿cómo se Módulo llama? 2 termina el domingo, Gracias, este Arturo. domingo. Em, Me quedé con cómo se llama cronograma. Eh, pero Arturo ya no resolvió. Pero pueden entregar cualquier día entre ahora y el domingo, no hay tema. Eh, el tema del ensayo es completamente libre, desarrollo sostenible, pero cualquier subtema, área, campo, región que quieran elegir, está bien. Y las preguntas son para el foro. Las preguntas se tienen que responder en el foro. Pueden jalar las respuestas al documento o hacerlas más extensas en el documento o más extensas en el foro. Eh, Pueden elegir una para desarrollar más a profundidad. eh, también se puede. Em, el argumento, ¿en qué parte del texto va? Edith. Va para los fines de los ensayos que van a estar haciendo, sobre todo el ensayo que les va a tocar hacer para esta UCA, eh, justo la idea es que el argumento principal se plantea al inicio del ensayo, como en el primer párrafo, y luego se tiene que ir sosteniendo a lo largo del ensayo. No quiere decir que todo el ensayo es la misma frase, sino eh, eh, ir encontrando a partir de teorías, de ejemplos, de textos, de análisis, etcétera, eh, cómo ir fortaleciendo este, este argumento. ¿Hace más o menos sentido, Edith? Por nada, Francisco. Voy a seguir, Edith, a ver si con las siguientes diapos de los y explicaciones de argumento va quedando más claro. Em, de acuerdo con Anthony Weston, y ya que hay una de las cosas preciosas de trabajar esas cosas o estudiar la escritura argumentativa y los argumentos y todo esto es que uno encuentra una gran cantidad de cosas muy interesantes y luego uno nunca tiene tiempo suficiente para leer. Pero una es ofrecer el argumento o argumentar
es ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. No es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa, sino son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Em, También se puede definir como una serie de aseveraciones, eh, ya sea dentro de una oración más amplia o dentro de un grupo de oraciones, eh, que lo que buscan es apoyar, demostrar o dar prueba de otra aseveración. La aseveración que resulta apoyada, demostrada o probada se denomina conclusión. Hay una sola conclusión para cada argumento, pero puede haber toda una gran serie de aseveraciones de apoyo. Es decir, yo tengo lo que decía hace rato, como mi argumento inicial, ¿no? O el argumento del texto del ensayo va al inicio del ensayo. Y luego voy teniendo distintas frases, aseveraciones o en alguna de estas creo que vienen de premisas, etcétera, que van alimentando este argumento más grande. Entonces, em, si lo pensáramos como un rompecabezas, eh, al inicio del texto diría, ah, bueno, el rompecabezas se va a ver así, ¿no? Como si pusiéramos una imagen mental del rompecabezas armado. Eh, y luego a lo largo del ensayo vamos describiendo las distintas piezas, vamos planteando las distintas piezas que van armando ese rompecabezas, ¿no? Entonces, que le van construyendo este argumento. Quedó más o menos, voy a seguir, pero si van teniendo dudas, o si no va a quedar para nada claro lo de la argumentación, porque ya son una de las 9 y estamos todos muy cansados, me dice. Eh, una cosa que es muy importante cuando queremos hacer un ensayo, queremos plantear un argumento, es que antes de que nos aventemos a escribir, es tener claro qué es lo que queremos decir. Por ahí también lo mencionaban hace rato cuando les pregunté sobre los ensayos. Eh, ¿No? ¿Qué es lo que quiero decir y desde dónde quiero decirlo? Si yo tengo esto, y esto lo logramos a través de la lectura y de la búsqueda de información. Una vez que yo tenga claro como cuál es mi punto y por qué mi punto es importante, la cosa se va acomodando solita y ustedes mismas van a poder ir diciendo, ah, me falta información sobre esto, o ese tema en específico no lo conozco. Quiero poner de ejemplo esta región, pero me falta leer un poco más para entender la problemática, eh, etcétera, etcétera. Mm, y, vale. Em, entonces, otra, no, hay que dejar ir porque creo que hasta yo me estoy cansando y otro eh, solo resaltar algunas cosas importantes. Eh, una es tratar de mantenernos, ay, es que al final no les dejé, no sé qué hice, que quité una diapositiva que eran como las Cs, que son claves de la escritura. Eh, pero un poco la idea, siguiendo algunos de los puntos que están en esta diapositiva, es seguir un orden, tratar y plantearlo al inicio, tratar de que conforme van avanzando sea bastante claro como por dónde van, y lo pueden poner también como parte de la introducción, un segundo o tercer párrafo de su introducción puede ser, para llegar a esto, la primera parte del ensayo va a describir el contexto, la segunda parte del ensayo va a describir eh,
un punto importante de la problemática y la tercera parte va a describir, va a ser un análisis profundo sobre bla. Eh, o no, punto uno van a ser, como ya se me agotó el cerebro y ya no estoy teniendo ideas, voy a regresar a mis ejemplos de las frutas. Entonces, mi primer párrafo va a ser sobre la piel de las manzanas. Mi segundo párrafo va a ser sobre el sabor y mi tercer párrafo va a ser sobre las semillas. ¿No? O así por segmentos. Y esto, por un lado, a ustedes les va a ayudar a saber en dónde van a poner qué en su ensayo. Y cuando yo les esté leyendo, ya sé a qué voy. No, pues ya terminé esta parte, entonces la siguiente parte es tal. Y eso también le da como mucha claridad a quien les lee y ya no estamos haciendo un esfuerzo quienes leemos por tratar de entender a dónde va y cuál es el objetivo del ensayo, porque ya sé qué es lo que va a hacer, ¿no? Ya sé que el objetivo principal de este ensayo es esto y ya sé cuál es como la hojita que va a seguir y ya me preocupo por entender el argumento, por analizar lo que está diciendo y no por tratar de seguir eh, la, la, como la cabeza de alguien a quien solo estoy leyendo y no le puedo ir haciendo preguntas sobre la marcha. Eh, y luego hay dos cosas que son importantes. Uno son los términos consistentes. Eh, si yo voy a utilizar un concepto, un término para algo, que siempre sea ese mismo concepto, que siempre sea ese mismo término y definirlo muy bien. Y definirlo desde el principio o en el momento en que sea importante, como en el primer momento que sea importante, no esperarnos a definirlo después. Eh, para que entonces no hagamos cosas como de pronto estoy utilizando la palabra desarrollo bajo el concepto de un teórico y al rato estoy utilizando desarrollo bajo el concepto de otro teórico y no di ninguna explicación o asumo que se entiende o eh, solo no me di cuenta. Porque esto lo que va a hacer va a hacer parecer que o no tienen dominio completo sobre el término o no pusieron atención al análisis como en el contexto para esa teoría o para ese caso. Entonces va a ser importante que vayan haciendo como estas pequeñas, estos esfuerzos de hacer definiciones eh, y mantener la definición o utilizar la palabra todo el tiempo en el mismo sentido. Y si necesitan una palabra diferente, entonces ¿no? Ponerle un apellido o buscar otra palabra o cambiar el concepto. Ya voy a terminar, ya los voy a dejar ir. Em, pues retomando y subrayando cuatro puntos importantes. En un texto argumentativo se deben exponer las premisas y la conclusión. Y esto lo hacemos a partir de ¿no? relaciones que van interconectadas, es decir, vamos armando párrafos. Los párrafos argumentativos los encontramos de manera importante y preferencial al inicio del texto con la finalidad de que el lector pueda comprender el desarrollo, pero esto no es una regla, también puede ser como solamente ¿no? pueden ir apareciendo a lo largo de los escritos si les parece mejor. Yo como en términos generales creo que está bueno si lo hacen al inicio justo por un tema de claridad y también de guía para ustedes. Eh, y esto no lo había mencionado quizás de manera tan específica. ¿Bleh? Eh, el día de hoy es los signos de puntuación, la gramática, los marcadores o conectores ayudan mucho a que el párrafo o los párrafos sean comprensibles. Es decir, eh, lo que les decía la sesión creo que del jueves más bien, eh, primero, o sea, utilizar conectores, ¿no? Primero, segundo, tercero. Además, a pesar de
Sin embargo, por otro lado, de manera alternativa, o sea, de estos hay un montón. También tengo, creo que varias cosas guardadas. Voy a echar un ojo a ver si esas también las encuentro para mandárselas, aunque sea en captura de pantalla. eh, y eh, que puedan ir haciendo como explorándolas y usando distintas herramientas para fortalecer y mejorar sus textos poco a poco. Em, Ahora sí, ya terminé, ya voy a dejar de hablar. ¿Tienen eh, dudas, angustias? Creo que ni yo me entendí en el cierre, así que espero que ustedes me hayan entendido algo. Em, pues si no hay dudas, las dejo, les dejo ir a descansar, a leer, a hacer tarea, a cenar, a verse una serie, a dormirse una peli, lo que corresponde el día de hoy. Hola Edith, claro, hay más dudas, preocupaciones. No, Vale, que descanse. muchas gracias. Igualmente, Arturo. Chao, buenas noches. Chao, chao, noches. Igual que descanses. Me van a quedar unos segunditos por aquí. Voy a ir terminando de grabar.